solución, lamentablemente. El conflicto cocalero persiste, no hay tregua, porque incluso quienes están afiliados al sector de Freddy Machicado han anunciado movilizaciones a nivel nacional y alianzas con algunos sectores sociales para hacer más contundente su medida de presión. Tienen varios puntos, varias demandas y esperan que el gobierno las atienda, pero por otro lado rechazan las aprehensiones en contra de los dirigentes cocaleros. Vamos a analizar este tema, ¿les parece? Porque hay un anuncio de una asamblea incluso la próxima semana. Estamos con el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, a quien lo tenemos acá en nuestro estudio. Bienvenido, un placer. Muchas gracias, muy buenos días. Y también estamos vía Zoom con el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, a quien saludamos. Un placer saludarlo, diputado. Buenos días. Bien, empecemos con usted, por favor. Muy bien, ahí está, lo escuchábamos. Bien, diputado Jáuregui, por favor. No hay solución en Adecoca. ¿Por qué? Bueno, lastimosamente estamos siendo testigos de atrincheramientos que están existiendo fundamentalmente por parte del sector que está siendo representado por el señor Machicado. En todo caso, tenemos un mercado legal de hoja de coca con una dirigencia ilegal. Si hacemos un poco de análisis sobre el origen de la dirigencia del señor Machicado, vamos a evidenciar que se han ido cometiendo una serie de arbitrariedades para que el señor pueda ser delegado, designado o nombrado. Por ejemplo, los estatutos de Adecoca de ninguna manera refieren, señalan o admiten los mecanismos activados que dieron lugar a la dirigencia del señor Machicado. No debemos olvidar que el conflicto Adecoca no es un conflicto que deviene simplemente de las últimas 6 semanas o 7 probablemente, ya hasta hemos perdido la cantidad la cuenta de las semanas. En todo caso, no debemos olvidar que este conflicto incluso se ha iniciado a partir del momento en el cual el señor Franklin Gutiérrez se opuso a que tenga que realizarse un evento electoral para que se pueda ir renovando la dirigencia. Y es a partir de la convocatoria del vicepresidente que acompañó al señor Franklin Gutiérrez es que se hace una renovación del directorio que fue presidido y fue electo y fue favorecido a la señora Elena Flores. Pero en aquella oportunidad ya existió la resistencia del sector de Franklin Gutiérrez. En todo caso, el señor Machicado pertenece a la estructura del señor Franklin Gutiérrez y del señor Alvin Yuta, que en su momento también tomó las instalaciones de Adecoca, se activó procesos incluso penales en contra de la señora Elena Flores y a partir de la activación de estos mecanismos que están vinculados a la actividad del Ministerio Público, se detuvo a la señora Elena Flores y aprovecharon esa oportunidad para que se pueda nombrar el señor Machicado. O sea, no hubo una elección, quiere decir usted, no existió una elección. Tenemos un mercado legal de hoja de coca, tenemos un fallo constitucional también que amparó y protegió los derechos de la señora Elena Flores y también dentro de la redacción del fallo, dentro de la parte considerativa también hace una relación de que debemos privilegiar también el derecho que tienen todas las personas de tener la posibilidad de dedicarse a una actividad lícita y a trabajar. En consecuencia, creemos que este conflicto deviene de un conflicto de liderazgos que es absolutamente interno y que a la fecha no está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público, y eso hay que ser muy claro, no está siendo objeto de investigación la licitud o no de uno de los emplazamientos donde se comercializó hoja de coca. Lo que está en objeto de investigación en este momento son los acontecimientos del 8 de septiembre y es producto de estos acontecimientos de los cuales todos los bolivianos fuimos testigos, es que se activó una serie de mecanismos como las órdenes de aprehensión, habida cuenta de que la conducta del señor Machicado, del señor Apaza y de otros ciudadanos más probablemente se subsume en la comisión de varios tipos penales. Permítame, por favor, diputado, para darle oportunidad también al diputado Reyes a que él responda. Sin embargo, el problema de origen es eso, ¿no? El tema de las dirigencias. Al final, ¿quién es el líder de Adecoca? Son dos. Diputado. Pues, María, un saludo cordial al colega diputado. Realmente el conflicto se origina justamente por la injerencia política, porque no han dejado una elección transparente, porque han tenido siempre la voluntad de cooptar el espacio, porque han tenido siempre la voluntad de dividir y armar paralelos, cuando saben que ellos tienen que respetar los estatutos. Lastimosamente, este conflicto se origina de manera política, y ahora tiene un crecimiento mucho mayor debido a las ilegalidades y a las aprehensiones ilegales que está realizando el gobierno. ¿En qué sentido? Sabemos que ha existido un mercado paralelo ilícito, ilegal,
por el mismo reconocimiento del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, pero en su momento no ha actuado. Sabiendo que el ilícito es de conocimiento público, el gobierno, el Ministerio de Gobierno y por supuesto las instituciones encargadas de hacer velar la ley no lo han hecho. Y en este momento se realizan detenciones ilegales, justamente como hemos visto en las imágenes, donde un minibús es quien aprende en una acción muy irregular, parecida a acciones de paramilitares, detienen al señor Apaza, lo cual es ilegal y producto de una violación de sus derechos humanos, lo llevan preso y encima le cometen o le realizan acciones de posible tortura, donde hoy por hoy tiene lesiones que lo inhabilitan por 4 días cuando debió haber sido aún más. Aquí están sucediendo acciones irregulares. Aquí el gobierno está tomando acciones desmedidas del uso de la fuerza y estos son posibles denuncias que se pueden realizar a nivel internacional, porque estas ya son violaciones a los derechos humanos y estas no prescriben en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, aquí estamos ya en instancias que pueden ser internacionales y en el momento más difícil para el gobierno, por el aumento del conflicto, se realizan estos atropellos y a la vieja usanza del señor Evo Morales, porque ambos, presidente y vicepresidente, deciden salir del país para que sucedan estos hechos irregulares, como siempre lo ha hecho el movimiento al socialismo y principalmente vulnerando los derechos de las personas. Diputado Jáuregui. Lo único irregular en este momento es que el colega Reyes no conoce de leyes. En todo caso, no debemos olvidar que producto de los acontecimientos que se suscitaron el 8 de septiembre de la presente gestión, el 9 de septiembre se activó un proceso investigativo por la presunta comisión de alrededor de 14 o 15 tipos penales que están siendo objeto de que tengan que ser investigados, y con probabilidad la conducta de Machicado y la conducta de Apaza se subsuman en la comisión de estos delitos. Ahora, a partir del día 9 que se realiza la recolección de elementos e indicios, declaraciones informativas de las víctimas y de los testigos, lo que se puede evidenciar es que los testigos y las víctimas reconocen al señor Machicado y al señor Apaza como las personas que habrían estado siendo parte de la intervención a la infraestructura que se encontraba en el sector de Villa El Carmen. Siendo que existen estos suficientes elementos, el 12 de septiembre se emite una orden de aprehensión en estricta aplicación al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que señala que no amerita que tenga que existir una citación previa. Muchas hipótesis, muchos argumentos, muchas aseveraciones hemos conocido en el sentido de que se habría vulnerado los derechos del señor Machicado porque no se habría librado una citación previamente para que pueda comparecer ante autoridad del Ministerio Público a brindar su declaración informativa. Este hecho en parte es cierta, pero si hacemos una aplicación del artículo 226, faculta a que el fiscal pueda librar una orden de aprehensión cuando existen los suficientes elementos que permitan aseverar que el que está siendo investigado con probabilidad es autor de la comisión de estos delitos. El caso Machicado y el caso Apaza tienen estas similitudes. Ahora, siendo que se ha librado una orden de aprehensión el 12 de septiembre, mire usted, el día de ayer 22 se ha procedido con la detención del señor Apaza en inmediaciones de la edificación de Villa Fátima, Adepcoca. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se libra una orden de aprehensión de esta naturaleza, lo que habitualmente sucede es que se va al domicilio a buscar a la persona que está siendo requerida por parte de la autoridad jurisdiccional competente. Siendo que no ha sido encontrado en su domicilio, el investigador del caso lo que hace es hacer un informe al juez y el juez solicita, al fiscal, y el fiscal solicita al juez para que pueda habilitar días y horas extraordinarios. Y esto tampoco es alejado de los contenidos del Código de Procedimiento Penal. Si revisamos el artículo 118, refiere esta posibilidad. Y si revisamos el artículo 129 del Procedimiento Penal, también habilita la posibilidad de que tenga que realizarse allanamientos de esta naturaleza, porque el señor Apaza lo que estaba haciendo es evadir
evadir la investigación. Él sabía que existía un proceso ya de investigación aperturado y lo que estaba haciendo era ocultarse. Y en todo caso, dadas y encontrándose los suficientes elementos e indicios para subsumir la conducta del señor Apasa en la comisión de estos delitos, el investigador y el fiscal pueden hacer uso de estos mecanismos que están amparados por el Código de Procedimiento Penal. En todo caso, reitero, no se cometió ninguna vulneración a los derechos. Ahora, lo que preocupa es el informe del médico forense, y hay que ser muy responsables también. Ha señalado que existen 4 días de impedimento que no le impiden poder ser parte del proceso investigativo y menos de su audiencia de medidas cautelares. No, eso es algo que debe investigarse. E incluso la defensa técnica del señor Apasa, el día de hoy puede hacer la queja correspondiente ante el juez, e incluso si están en desacuerdo con la aprehensión, tendría que la defensa presentar un incidente y solicitar que esta aprehensión quede sin efecto, porque en todo caso una aprehensión no es una detención permanente, simplemente la aprehensión como mecanismo del procedimiento lo único que permite es que el señor Apasa tenga que ser puesto ante autoridad jurisdiccional para que éste resuelva el día de hoy su situación jurídica. Señor diputado Reyes, por favor. Bueno, a mí me gusta siempre debatir con el colega Jáuregui, sabe mucho de leyes, pero nunca las aplican de manera pareja. Todos los códigos, todos los procedimientos, ¿por qué los aplican tan perfectamente con la oposición? ¿Y qué pasa con el señor Alanes, que anda por el vecindario amenazando a los vecinos, amenazando a los periodistas, con pruebas claras de que en su mercado paralelo había armamento irregular? ¿Qué es lo que pasa con la justicia para todos? Eso no es justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y el señor anda con muchísima impunidad, quién sabe debido a qué padrinazgo. Eso no es justicia. Por lo tanto, exigimos pues al colega diputado que haga la misma defensa de la justicia o de las leyes que hace en este momento contra el señor Machicado, pero que también se la haga con el señor Alanes, porque aquí hay un causante del conflicto que sigue llamando y provocando a la violencia, que es el señor Alanes. Y mientras el señor Alanes no tenga una investigación o una imputación, vamos a seguir en este conflicto. Y lo que intentamos ahora es solucionar este problema y principalmente evitar mayores violaciones a los derechos humanos. 15 tipos penales dice contra el señor Apasa. ¿Y cuál es el tipo penal con el señor Alanes? Aquí claramente la justicia está sometida al Poder Ejecutivo, hay un mandato de ejecución de procesos contra la oposición, y en este caso es imposible de desmentir, porque quisiera que me diga el colega Jáuregui cuál es la imputación que tendría o que debería tener el señor Alanes por seguir convocando a la movilización social, provocando a la gente, amenazando a los vecinos y periodistas, y encima que no lo citen ni siquiera a declarar en calidad de testigo. Diputado Jáuregui, ¿puede responderle, por favor? Bueno, en todo caso, creo que se ha aperturado un proceso investigativo, y en esto estamos de acuerdo, creo, el colega Reyes y mi persona, en el sentido de que estamos hablando de los actos irregulares que se cometieron el 8 de septiembre. Lo que no está en entredicho en este momento es la licitud de uno de los emplazamientos donde se comercializaba o se comercializa hoja de coca. Ese es otro tema. El tema en cuestión en este momento es los delitos que se cometieron el 8, de los cuales los bolivianos y las bolivianas fuimos testigos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Punto aparte. Lo que debemos ser absolutamente claros es que en este proceso investigativo tiene que ser también convocada la otra parte para que puedan también brindar su declaración informativa, porque también no podemos ser miopes. En las imágenes que existen en los medios de comunicación se ha evidenciado también que existían personas en la parte superior de la edificación de Villa El Carmen que con probabilidad estaban atacando o resistiendo el ataque, el embate del sector de Machicado. Con probabilidad estas personas habrían estado botando artefactos explosivos. Digo con probabilidad porque esto aún no está siendo... Y el señor, perdón que le corte, el señor Alanes reconoció que estaba dentro de esta infraestructura, que tuvo que escapar por otro lugar. Sí. ¿También debería ser convocado él, citado por esto? Creo que sí, por pertinencia. Dentro del proceso investigativo tienen que ser convocados así la parte del señor Machicado, la parte del señor Alanes y las víctimas y los testigos. Y permítame remitirme a una declaración informativa de una de las víctimas que en la parte más resaltante señala que también me quitaron mis documentos y no conformes con eso me empezaron a desnudar quitándome mis prendas de vestir y nos empezaron a amenazar que nos quemarían vivos y nos dijeron que nos
parásemos y nos llevaron con dirección a la calle Arapata de Villa Fátima. Nos colocaron dinamitas en nuestros cuerpos, amasándonos con ligas, y cuando estábamos por el módulo policial, los policías nos rescataron. Estos son delitos. Acá no estamos hablando de la licitud de uno u otro emplazamiento. Seguramente la autoridad del Ministerio del Ramo tendrá que tomar las cartas del asunto y resolver este problema, pero también transita este problema por un conflicto de liderazgo. Lastimosamente tenemos un mercado legal presidido por una dirigencia ilegal, y probablemente tenemos un emplazamiento ilegal donde se comercializaba coca, pero presidido por una dirigencia legal. Lastimosamente ese es el conflicto, pero lo que en cuestión está en este momento no es eso. Lo que está en cuestión y lo que estamos siendo testigos no son aprehensiones producto de su posición con relación a este tema que le acabo de señalar. Lo que está en investigación y las aprehensiones son consecuencia de los delitos que se cometieron el 8 de septiembre. Para terminar, el señor Reyes, por favor, por tiempo le corresponde. Bueno, primero que por supuesto que no está en entredicho el ilícito, porque es ilegal el mercado paralelo, eso está más que claro, y por supuesto las autoridades tendrían que velar por el cumplimiento de la ley. No lo han hecho, ha crecido el conflicto. Por otro lado, en las noticias, debe ser del 19 de septiembre, sale que un arrestado con dinamitas revela que Alanes pagó 2.500 bolivianos por infiltrarse en Adepcoca. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el cuaderno de investigación? ¿Por qué no se cita al señor Alanes cuando ya es de conocimiento público? No sé si se puede ver ahí. ¿Por qué no? Ahí está, sí, lo estamos viendo. Las noticias están en los periódicos digitales, pero sin embargo no existe investigación alguna con el otro lado. Aquí la justicia está totalmente parcializada, está más que claro que lo que buscan es descabezar al sector de Adepcoca cuando están yendo ilegalmente el gobierno, promoviendo la ilegalidad, creando paralelos y finalmente violando los derechos humanos. Vuelvo a repetir, la violación de derechos humanos no prescribe. Probablemente ahora se salgan con su gusto, pero más adelante se puede investigar y también a nivel internacional. Bien, gracias a ambos diputados por haber estado con nosotros, diputado Jáuregui del MAS, el diputado Reyes de Comunidad Ciudadana, por hablar de este tema. Mientras tanto, el conflicto persiste, hay anuncios de movilizaciones a nivel nacional desde la próxima semana. Y a propósito de este tema, estamos con Víctor Hugo.